Las 7:53 de la mañana estamos de regreso en Abre los Ojos, ahora para conversar con el congresista Kenji Fujimori de Fuerza 2011. Buenos días, Kenji, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo has amanecido? Con sueño. ¿Tú? Abre los ojos. Hay rumores en las redacciones en relación a que habría ciertas discrepancias entre tu hermana y tú sobre la manera de ver el problema de tu papá. ¿Esto es verdad? Mira, esos rumores son totalmente falsos. Aquí algunos sectores de la prensa, algunos sectores políticos quieren hacer creer a la opinión pública que hay rivalidad, que hay ciertos conflictos entre mi hermana y yo. Eso es totalmente falso. Pero no se puede estar de acuerdo en absolutamente todo, ¿no? Los hermanos también pelean, discuten. Mira, nosotros trabajamos de manera muy unida, de manera muy coordinada. Somos una familia muy unida, y eso es lo que nos ha caracterizado en todo este tiempo que hemos pasado situaciones y momentos muy difíciles. Uh-huh. Sin embargo, lo que sé, lo que me han contado es que cuando la campaña llega a la fase decisiva, por orden de Yoshiyama, que era el jefe de campaña, se trató de desfujimorizar un poco la campaña, es decir, de alejar la imagen de Keiko de la imagen de tu padre, y frases como que se escucha hasta la INOES fueron vetadas, y se trató de que Keiko caminara sola con una imagen nueva y cada vez más desvinculada, y que tú no habrías estado de acuerdo con eso. Mira, aquí la respuesta es bien sencilla. El líder histórico es mi padre, el ingeniero Alberto Fujimori. Nuestra lideresa actual es Keiko Fujimori. Y nosotros tenemos que escuchar y obedecer lo que dice nuestra lideresa del partido, Keiko Fujimori. Ya, pero en la campaña, ¿quién llevaba la voz cantante, Keiko o Yoshiyama? Keiko Fujimori, como lideresa del partido. Y obviamente tú te vas al interior del país, te vas a Puno, te vas a Cajamarca, te vas aquí a Lima provincia, donde ves infinidades de obras hechas por mi padre, las carreteras, los colegios, el sistema eléctrico, y obviamente es imposible ocultar el sol con un dedo. Todo el mundo me dice, Chino, ese colegio lo hizo tu padre, todo el sistema eléctrico que está aquí lo hizo tu padre, la carretera lo hizo tu padre. ¿Y tu papá no, intervenía activamente en la campaña y quizás con puntos de vista distintos o discrepantes a los de los líderes como Yoshiyama, insisto? Mira, mi padre, por la condición en la que él se encuentra con su estado de salud delicado, no estaba tan involucrado en la campaña. Él más estaba enfocado en luchar por recobrar su estado de salud, su estado anímico. Uh-huh. Entonces no habrá ninguna discrepancia. Ustedes se llevan de maravillas, están de acuerdo en todo. Nosotros somos una familia sumamente unida, y en los momentos más difíciles, más complicados, es ahí donde hemos demostrado esa unión, esa fortaleza. ¿Por qué crees tú que se ha enfriado el tema del indulto, que en un momento llegó a ocupar todas las primeras planas y ya daba la por la misma fecha navideña, por las mismas fiestas navideñas? Todo el mundo estaba a la expectativa. Nosotros... ¿Pero crees que solo era la Navidad o había algunos indicios razonables, no? Mira, Beto, nosotros seguimos recopilando la información médica. Como comprenderás, es una situación difícil, dolorosa, sobre todo para mí como hijo. Yo, como hijo, me siento tan o más preso que mi padre. Cada vez que hablo sobre el tema de salud, sobre su estado anímico, siento que caigo en saco roto. Y la verdad, siento que algunos sectores de la prensa lo único que buscan es novedades sobre el estado de salud de mi padre, pero realmente no les interesa cómo está yendo su estado anímico, su estado de salud, su estado emocional. Bueno, la información que los periodistas tuvimos fue la siguiente, que el presidente ya había tomado una decisión, pero que ni el ministro de Justicia ni nadie en el INEN se atreve a poner su rúbrica en ese papel que por supuesto se va a convertir en el centro de la polémica. Entonces, aquí
la pregunta es si no se demoraron demasiado, porque si el presidente dice nadie debe morir en prisión, yo en tus zapatos hubiera ido corriendo a presentar la solicitud de indulto, pero se lo pensaron mucho, ¿no? Mire, es como 2 meses después ha llegado el momento del hipotético. Con respecto al informe, pero no es hipotético que se demoraron, es decir, se lo pensaron muchísimo. Pero con respecto al informe del INEN, los mismos médicos de Neoplásica reconocen que mi padre es un paciente con cáncer de alto riesgo y que por las condiciones de reclusión su enfermedad se agrava. Si eso es así, ¿por qué tardó tanto la decisión de presentar la solicitud? Como te digo, actualmente seguimos recopilando la información médica y Beto, como comprenderás, es una situación muy difícil y dolorosa para nosotros y sobre todo para mí como hijo. Para mí como hijo es precisamente por eso es que digamos, muy difícil, y yo preferiría, Beto, te lo digo como hijo, en esta oportunidad no hablar sobre el tema de mi padre, a diferencia de otras oportunidades. Yo con mucho gusto he hablado sobre ese tema. Pero desgraciadamente tu papá es un personaje público porque ha sido presidente en 2 periodos y no podemos no hablar. Tú eres su hijo, ¿cómo podríamos no hablar de eso? Ha sido presidente de la República, es una persona pública, pero es padre. Yo soy hijo. Tú también eres claro, hijo. Pero entonces esa es una decisión nueva. ¿Tú has decidido ahora sí no vas a hablar del asunto? Mira, Beto, cada vez que hablo sobre el estado de salud de mi padre, sobre su estado anímico, siento que caigo en un saco roto y lo único que le interesa a la prensa es buscar novedades, pero realmente siento que no le interesa su estado de salud. Bueno, la prensa tiene diferentes medios y diferentes puntos de vista, ¿no? Pero en todo caso, yo estaba yendo al lado político del asunto. Ayer estuvo aquí el exministro Rudecindo Vega, quien casi es nombrado ministro de Justicia, y dio a entender en su declaración, no lo voy a citar textualmente porque no recuerdo la frase completa, pero dio a entender que había una voluntad presidencial de indultar a tu papá, y que sin embargo, pues los ministros de Justicia no se quieren echar a las espaldas esa responsabilidad, porque por supuesto, quien se atreva a afirmarlo va a ser sometido a un cargamontón y a un juicio popular. Justamente, nosotros no queremos que se politice el tema de mi padre. El tema de mi padre no es un tema político, es un tema de salud. Es el tema de la salud de un político, entonces no deja de serlo. Bien, si tú me lo pides vamos a pasar a otros asuntos. Por ejemplo, al asunto de la admiración que ha manifestado el premier Valdés sobre el gobierno de tu papá y sobre el pragmatismo del gobierno de tu papá, cosa que por supuesto ha generado muchas sobre el remesón que ha generado dentro de la bancada. Valdés es un fan de tu papá. Mira, yo le recomendaría primero que nada al presidente Ollanta que se sacuda, que se desligue de esa izquierda inmadura. Yo diría, Beto, un poco tarde la recomendación, ya lo hizo. Yo diría una izquierda pataleta, porque mira, una izquierda pataleta. Mira, Beto, cuando el presidente Humala dice Conga va, esa izquierda ni se inmuta. Cuando el presidente Humala decide enterrar su plan primigenio en la gran transformación, ni se inmuta. Pero cuando sale el primer ministro a decir que reconoce los logros del primer gobierno fujimorista, ahí la izquierda pataleta amenaza con irse. Yo diría que es una izquierda manejada no por convicciones ni por principios, sino con odio. Bueno, tú compartes el Congreso con algunos de ellos. ¿Te parece que es sincera la intención que manifestó tu colega Rosa Mavila de formar su propia bancada, de que todos los invitados de la izquierda podrían eventualmente formar su bancada propia si es que este gobierno se sigue alejando, digamos, de su plan original? Mira, la pataleta comenzó cuando el primer ministro reconoció los logros del primer gobierno de mi padre. Ahí comenzó la ruptura, el desquebrajamiento. Es por eso que yo te digo que es una izquierda guiada no por principios, sino por odios, por resentimiento, por rencor. Entonces, Valdés te parece, supongo, un mejor primer ministro que Lerner. Mira, no por las personas,
sino por lo que representan esas personas. ¿Qué representa Valdés? La continuidad del modelo económico, el respeto a la Constitución del 93. Y eso es lo que nosotros desde el inicio hemos pregonado, hemos defendido desde el inicio, la defensa de la Constitución del 93 y sobre todo del modelo económico. He leído en alguna sección humorística de un diario que la gran transformación de Ollanta Humala significa que es la gran transformación de Humala en Alan. ¿Qué te parece a ti eso? Mira, hay una serie de indicios que dan la sensación de que Humala es recontra, sumamente camaleónico. ¿Y eso es bueno o malo? Se va a Venezuela hace un par de semanas y le entrega un libro de Velasco. Sí, claro. Se va acá al foro de Davos, donde están los principales empresarios, inversionistas. Así es. Entonces ahí no lleva el libro de Velasco. Ahí no lleva el libro de Velasco, son señales contradictorias. Ahí va polo blanco, polo rojo. Así es. Es sumamente camaleónico, ¿no? Bueno, eso puede ser una virtud, ¿no? Pero genera incertidumbre en la población. En todo caso, cuando han venido aquí congresistas de tu bancada, se han mostrado más que complacidas, deslumbradas con el premier Valdés. Cecilia Chacón es una fanática irredenta. Mira, es por lo que representa la continuidad del modelo económico, el respeto a la Constitución del 93. Algunos dicen, por ejemplo... Pero el espíritu del 79, ¿no? Así era, ¿no? Mira, algunos dicen de que nosotros, como bancada de oposición, hemos cambiado, pero en realidad donde se ha dado la gran transformación ha sido en el presidente Ollanta Humala. Ha sido ahí donde se ha dado la gran transformación. ¿Y en qué se ha transformado, Kenji? Mira, al inicio él estaba a favor de la Constitución del 79 y ahora ha terminado respetando el modelo económico. Ahí es donde... ¿Y cuál de los dos te gusta más o te gusta menos? Han pasado 180 días. Han pasado 180 días de gobierno del presidente Humala. Yo diría que no ha dado la vuelta al mundo en 180 días, sino que se ha cambiado, se ha volteado 180 grados. Ha dado un giro de 180 grados. Se ha volteado 180 grados. ¿Por qué? Porque ha mantenido el modelo económico por el que él no juró y ha dejado avanzar la delincuencia y la corrupción por la que él mismo juró combatir. Pon un ejemplo de esa corrupción a la que te refieres. El caso de Chejade. ¿Pero Chejade la libró? Fue blindado. ¿Por quién? Fue blindado por el Congreso. ¿Por algún congresista en particular? Eso es sumamente indignante. ¿Tu amigo Yehude? Eso es sumamente indignante. ¿Tiene responsabilidad o no? Mira, es tu amigo, ¿no? Es mi amigo, sí. Yo diría que ahí Yehude no vio las consecuencias, porque esto no es un tema de conciencia, es un tema político. Es un tema político. ¿Se equivocó entonces? Y él ha debido de consultar con su bancada previamente sobre su decisión.